Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la festividad de Pesaj, la Pascua judía, donde recordamos la salida de Egipto. Y vamos a intentar entender algunos puntos místicos que explican el significado de esta festividad. El primer punto importante es por qué justo el pan ácimo, la matzá, es el símbolo de la fiesta de Pesaj, es el símbolo de la libertad espiritual. Tenemos que entender que en Pesaj hay una prohibición de comer lo leudado, el hametz. Quiere decir que cualquier producto alimenticio que procede de los 5 cereales principales, el trigo, la avena, centeno, espelta y la cebada, que ha estado mezclado con el agua o la humedad más de 18 minutos, se vuelve leudado, se vuelve hametz y no se puede consumir estos productos alimenticios durante toda la festividad de Pesaj. Ahora la pregunta es, si Pesaj es la libertad, la salida de Egipto, ¿por qué el pan ácimo viene a expresar el concepto de libertad? Hay tres explicaciones. La primera explicación es que cuando el pueblo judío salió de Egipto, salió tan rápido porque la misma noche del 15 de Nisan el faraón dio la orden de salida y por la mañana a la salida del sol ya salieron, que no tuvieron tiempo de que el pan, la masa fermentara. La segunda explicación, también simple, es que cuando una persona va a salir al desierto, pues tiene que llevar un alimento duradero que pueda tener tiempo, que no se estropee con facilidad, que no se deteriore, y por tanto el pan ácimo es mucho más duradero que el pan. El pan, al estar fermentado, al tener levadura, pues se endurece antes, se estropea antes. Y la tercera explicación, y ya entramos en la explicación más mística, más cabalística, es porque el pan ácimo simboliza la libertad. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo un pan ácimo puede simbolizar la libertad? Tenemos que entender que hay dos conceptos importantes de libertad. Hay un concepto de libertad que es el concepto de libertad física, libertad de movimiento, que la persona puede ir de un lugar a otro libremente, que no es esclavo de una agenda. Hay un segundo concepto de libertad que es la libertad espiritual. ¿Qué quiere decir libertad espiritual? Libertad espiritual es cuando la persona libera a su alma de la prisión de su ego, de su deseo de recibir. Cuando la persona no es esclava de sus pasiones, de sus instintos, cuando alguien te ofende y tú sabes controlarte y no ofender de vuelta, quiere decir que no eres esclavo de tu respuesta automática, de tu ego, de tu pasión. Eso es libertad espiritual, que tú controlas tu naturaleza material, que te liberas de la prisión de tu naturaleza material. Y el pan ácimo es la materia controlada en todo momento, porque desde que cortamos la espiga, ya tenemos que tener cuidado que no tenga contacto con el agua y la humedad. Posteriormente, cuando sacamos el grano, que no tenga contacto con el agua y la humedad. Cuando molemos, que no tenga contacto con el agua y la humedad. Cuando lo almacenamos, que no tenga contacto con el agua y la humedad. Y cuando vamos a elaborarlo, que no pasen 18 minutos. Quiere decir que el pan ácimo es la materia controlada en todo momento, que no puede hacer movimientos incontrolados. Y esto es el símbolo de libertad. Por eso dijeron nuestros sabios, no lea Jerut, Harut era Jerut. La palabra Harut quiere decir que la piedra, las tablas de la ley estaban grabadas. Y la palabra Jerut es libertad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tienen las mismas consonantes? Porque, ¿qué es grabar la piedra? Grabar la piedra es dominar la materia. Si yo quiero grabar una letra determinada, una A, pues tengo que tener un control de la materia total y absoluto para que esa piedra refleje la A. Y por tanto, Harut, grabar la piedra, quiere decir dominar la materia. ¿Y qué es libertad espiritual, Harut? Dominar la materia. Y por eso en la noche de Pesaj hay una luz espiritual muy intensa que se manifiesta en el cosmos, la misma luz espiritual que se manifestó en la salida de Egipto, donde podemos atraer ese auxilio divino para tener esa fuerza interna de poder realizar ese trabajo, esa transformación interna, donde le demos el mando de nuestra vida a nuestra esencia divina y no al ego. Y por tanto, pese a que hay una obligación en la ley judía de recordar la salida de Egipto cada día,
¿Por qué? Porque recordar la salida de Egipto es recordar la intervención divina en, en la creación. Y ese es un concepto muy importante para el judaísmo. ¿Por qué? Porque no solamente que Dios creó el mundo, sino que Dios interviene. Y el hecho que Dios interviene quiere decir que hay alguien que maneja mi vida, hay alguien que maneja el mundo. Yo no manejo el mundo, hay alguien que maneja los acontecimientos y muchas veces estos acontecimientos me desbordan. Y por otra parte, esto me enseña que tengo que saber abrazar los acontecimientos que el Creador me trae y no mirar lo que el otro tiene, entendiendo que es lo más conveniente y lo necesario para mí. Y ese conocimiento, cuando la persona lo adquiere, cuando interioriza el concepto de la intervención divina en la creación. Y eso es justamente la festividad de Pesaj. No solamente que Dios creó el mundo, sino que Dios interviene. Ahora, ese recuerdo lo tenemos que tener diario, pero la noche del 15 de Nisan tenemos que vivir la salida de Egipto. Ya no se trata de recordar, vivirla. Ahora, ¿cómo la vivimos? Pues ponemos en la mesa los mismos elementos que pusieron nuestros antepasados la noche del 15 de Nisan del 2448 cuando estaban en Egipto. ¿Qué pusieron? Tomaron el pan ácimo, tomaron la hierba amarga y tomaron la carne que habían degollado al mediodía, el cordero que era la idolatría de Egipto, y la asaron. Quiere decir que ellos para poder salir de Egipto tenían que tener un mérito, y ese mérito fue degollar la idolatría de Egipto, mostrarle a Egipto cuán vana era esa creencia de adorar un animal. Y por tanto, esa noche ellos celebraron la libertad cuando eran esclavos. ¿Por qué? Porque sabían que esa noche salían. Y de ahí que ese menú que esa noche el pueblo comió, pues ha mantenido más de 3.300 años, porque es el mismo menú. Nosotros tomamos el pan ácimo, tomamos la hierba amarga. Hoy en día no podemos poner la carne porque no hay ofrenda, no hay templo, pero sí se pone un recuerdo de esa ofrenda. Y por tanto ponemos una bandeja en la mesa donde esa bandeja nos lleva a vivir todo lo que el pueblo vivió desde que llegaron a Egipto hasta que se marcharon, 210 años. En la parte de abajo de la bandeja tenemos un trozo de apio, la parte izquierda. El apio es el carpaz. Dijeron nuestros sabios, carpaz viene la palabra paz, listado. Nos recuerda la túnica listada que Jacob, el patriarca, regaló a José, a Yosef. Ahí se genera la envidia porque esa túnica simbolizaba el liderazgo sobre la familia. Los hermanos lo envidian, primero lo quieren matar y luego deciden venderlo. Y así llega Yosef a Egipto. Y por ese motivo es que el pueblo luego llegó, porque Yosef milagrosamente se convierte en virrey y hace que su familia venga. Y de ahí que todo arranca de esa túnica. Ahí se genera el odio, la envidia y la venta. Y Yosef llega a Egipto. Posteriormente, abajo, en medio de la bandeja, tenemos el tronco de lechuga, que es la dureza de la esclavitud. Yosef muere y comienza la esclavitud. Y luego a la derecha tenemos el jaroset, que es una especie de masa de dátil, de canela, para simbolizar el material de construcción. Porque ya el último año, cuando Moisés vino a redimirlo, ya ni siquiera el faraón les daba material de construcción, ellos lo tenían que hacer. Y por tanto estos tres elementos de abajo, el apio, el tronco de lechuga y el jaroset, esta masa de dátil con canela, nos recuerda desde que Yosef fue vendido y llegó a Egipto hasta que llegó Moisés para redimirlo. Y luego ya llegamos a la noche del 15 de Nisan, tenemos en medio de la bandeja la hierba amarga, arriba el pan ácimo, y a la derecha tenemos un trozo de carne que nos recuerda la carne del cordero que degollaron, que era la idolatría de Egipto, degollaron la víspera después del mediodía del 14 de Nisan. Y esa noche lo comieron asado. Y luego a la izquierda tenemos el huevo, y el huevo simboliza la vida de los primogénitos, porque luego a la medianoche mueren los primogénitos egipcios, los primogénitos judíos no mueren, y el faraón da la orden de salida, y ese huevo simboliza la vida de los primogénitos. Y por tanto, en esta bandeja tenemos la historia de todo lo que ocurrió durante esos 210 años. Y esta bandeja es el símbolo que nos viene a recordar
Y no solamente a recordar, sino a experimentar, a vivir lo que ocurrió durante esos 210 años. Y por eso la noche de Pesaj, por una parte, es una noche donde los padres deben bendecir a los hijos después de santificar con el vino. Pero por otra parte también es una noche especial para la petición. A partir de la salida se estrella y luego a la medianoche. Hay dos momentos estelares donde uno tiene que pedir. ¿Por qué? Porque es una noche abierta a la petición. De la misma manera que el pueblo se redimió esa noche y hubo una luz espiritual muy fuerte donde Dios intervino en esa noche. Dice, esa intervención es propicia en esta noche de todos los 15 de Nisan. Y por eso hay algo muy significativo en la lectura de la Agadá, del libro de Pesaj que leemos, donde nos narra la salida de Egipto, que el nombre de Moisés no aparece. Moshe Rabbeinu no aparece. ¿Y por qué? Para que no hagamos idolatría de Moshe diciendo, no, él nos sacó, no. Dios nos sacó, Dios intervino, como leemos en la Agadá, en el relato de esta noche. Y por tanto, en esta noche hay tres elementos que son fundamentales. Por una parte tenemos el relato de la salida de Egipto, que es estudio. Por otra parte tenemos la comida, donde tenemos la obligación de comer el pan ácimo y tomar vino recostado todo sobre el lado izquierdo. ¿Y por qué los 4 trozos de pan ácimo y 4 copas de vino sobre el lado izquierdo? ¿Por qué? Porque el lado izquierdo es la debilidad. Y eso es la libertad espiritual, controlar nuestra debilidad, someter nuestra debilidad. Hay una explicación simple que dice que nos recuerda cómo comían los reyes. Y por otra parte, luego cuando terminamos la comida, pues lo que hacemos es leer salmos y un cántico de agradecimiento, Nishmat Kol Chai, que es oración. Y en esta noche unimos por una parte el estudio, por otra parte la oración y por otra parte la comida como elementos, primero, que nos ayudan a vivir la salida de Egipto, pero también nos ayudan a canalizar esa luz espiritual tan intensa que esta noche rige. Y por eso dijeron nuestros sabios que la ofrenda que hizo Caín y Abel fue justamente la noche del 15 de Nisan, y también la noche que Isaac quería bendecir a su hijo Esab era la noche del 15 de Nisan. Muchas gracias, y como siempre, si les gustó, hagan like, y si todavía no se han inscrito en la página, se pueden suscribir, porque de esta forma nos ayudarán a difundir esta sabiduría espiritual y que nuestro canal se nos forme. Muchas gracias por estar ahí.